Hay una fotografía que casi nadie recuerda hoy, pero que en 1978 recorrió cada redacción de espectáculos en México. En ella aparece una mujer de poco más de 20 años, firmando un papel frente a un juez de lo familiar. A su lado, 2 niños. Jorge, de 4 años. Ernesto, apenas 1. La mujer firma. Y con esa firma pierde la patria potestad de sus propios hijos. No por abandono probado, no por maltrato. La pierde porque decidió irse de su casa, dejar a su esposo y marcharse con otro hombre. Un futbolista, un ídolo del Club América. El hombre que, décadas después, ella misma llamaría en televisión nacional. El más sexy con el que he estado en mi vida. El mismo hombre al que, en esa misma entrevista, llamaría traicionero. Esa mujer es Lupita D'Alessio. Y lo que pasó entre ella y ese hombre no fue solo una historia de amor prohibido, de esas que llenan revistas de espectáculos y se olvidan con los años. Fue algo más oscuro, algo que la propia Lupita tardó más de 3 décadas en contar completo, y que hasta hoy sigue goteando en confesiones sueltas, en entrevistas incómodas, en silencios que dicen más que las palabras. Porque aquí no hubo solo una infidelidad. Hubo un juez que la castigó por amar. Hubo una sociedad entera que la crucificó en primera plana. Hubo un triángulo con una de las mujeres más poderosas de la televisión mexicana. Y hubo, según ella misma reconoció frente a cámaras, algo que durante años se negó a nombrar con su nombre real. Control, celos que rozaban el abuso, y una traición que la hizo regresar, una y otra vez, al mismo lugar donde más la habían lastimado. Hoy vas a descubrir 4 cosas que Lupita D'Alessio confesó, minimizó durante años o simplemente calló hasta que ya no tuvo nada que perder. Primero, vas a entender por qué un juez mexicano decidió que esta mujer no merecía criar a sus propios hijos, y por qué ella misma, décadas después, se llamó a sí misma egoísta, prepotente y violenta por lo que hizo esos años. Segundo, vas a conocer lo que ella describió, ya de grande, como abuso psicológico dentro de la relación más intensa de su vida. Algo que en su momento el público solo vio como una historia de amor de telenovela. Tercero, vas a entender exactamente cómo se rompió esa relación, con un nombre que nadie esperaba metido en medio, Verónica Castro, y una escena que involucra un coche en movimiento, un arma, y una versión que Lupita tuvo que aclarar personalmente para que dejara de perseguirla. Y cuarto, vas a descubrir que después de la traición, después del escándalo, después de casarse por despecho con otro hombre, Lupita hizo algo que muy pocos se atreven a admitir en público. Volvió a los brazos del mismo hombre que la había traicionado, mientras estaba casada con otro. No te preocupes. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una de estas revelaciones. Pero si te vas antes del final, te pierdes el momento exacto en el que Lupita, con su propia voz, admite por qué nunca pudo odiar del todo al hombre que más daño le hizo. Y antes de retroceder al día exacto en que todo empezó a torcerse, hay algo que necesitas tener presente durante todo lo que vas a escuchar a continuación. Nada de lo que vas a conocer proviene de un rumor de pasillo ni de una fuente anónima. Cada dato que forma esta historia salió, en algún momento, de la boca de la propia Lupita D'Alessio, frente a una cámara, en una entrevista, en su propia bioserie autorizada, o de las personas que compartieron su vida en ese momento. Esto no es la reconstrucción de lo que se dice que pasó. Es la reconstrucción de lo que ella misma, con nombres, fechas y lugares, decidió contar. Porque esta no es la historia de una diva del espectáculo viviendo un romance escandaloso. Es la historia de una mujer joven, atrapada entre un matrimonio que se apagaba y un amor que la consumía, tomando decisiones que la sociedad mexicana de los años 70 jamás le iba a perdonar. Y es también la historia de cómo ese amor, el más intenso de toda su vida, terminó enseñándole la lección más dura: que el hombre que más se ama no siempre es el que menos hace daño. A veces es exactamente lo contrario.
Pero para entender cómo una joven cantante terminó perdiendo a sus hijos por amor a un futbolista, hay que retroceder unos años, hasta el momento exacto donde empezó a resquebrajarse todo lo que parecía sólido. Guadalupe Contreras Ramos, la mujer que el mundo conocería como Lupita D'Alessio, se casó en secreto en 1971. Tenía apenas 16 años. El hombre era Jorge Vargas, un actor con más de 20 años de carrera, sobrino del galán de oro Ernesto Alonso, criado dentro del cine mexicano cuando ese cine todavía olía a época dorada. Sus padres se opusieron. Ella se casó de todos modos. El primer hijo de esa unión murió a los 28 días de nacido. Un dolor que la pareja apenas alcanzó a procesar antes de que llegaran, uno tras otro, Jorge y Ernesto. Por fuera, parecía una familia. Por dentro, algo ya se estaba pudriendo. Porque mientras Lupita amamantaba a sus hijos, su carrera empezaba a despegar de una manera que nadie, ni ella misma, esperaba. En 1978, ganó el Festival OTI de la canción con el tema Como tú. No fue solo un premio. Fue el momento en que Lupita D'Alessio dejó de ser la esposa de un actor de la época de oro, para convertirse en una estrella con nombre propio. Y ahí, justo ahí, es donde su matrimonio empezó a desmoronarse. No por infidelidad, no por dinero, por celos profesionales. Jorge Vargas, el hombre que la había conocido siendo apenas una adolescente, no soportó ver a su esposa crecer más rápido que él. Empezaron los reclamos, empezó el control. Empezaron, según lo que la propia Lupita relataría años después, los maltratos. Y aquí es donde la historia oficial se complica, porque cuando en 2017 se estrenó la bioserie autorizada sobre su vida, Hoy voy a cambiar, con 21 capítulos narrando cada etapa de su historia. No todos los que aparecieron en pantalla estuvieron de acuerdo con cómo fueron retratados. Los propios medios hermanos de Lupita mostraron su enojo en entrevistas, señalando que la producción presentó a su madre como la amante del padre de la cantante, cuando, según ellos, la realidad había sido exactamente al revés. Y el caso de Jorge Vargas generó todavía más ruido, porque la serie lo mostró como un hombre excesivamente violento, una versión que él ya no podía discutir ni matizar. Vargas había muerto antes de que el programa saliera al aire. No hubo manera de que diera su versión de los hechos frente a las cámaras, ni de que explicara con sus propias palabras qué tanto de lo que se mostró correspondía a la realidad y qué tanto fue, como reconoció el propio hijo de Lupita, Jorge D'Alessio, una historia llevada al extremo para sostener 21 capítulos de televisión. Eso no borra lo que la propia Lupita ha sostenido durante más de 4 décadas en entrevistas dadas fuera de esa serie, mucho antes de que existiera un guión o un contrato de producción de por medio, que sintió que su casa se había convertido en una jaula, que el éxito profesional la convirtió en blanco de reclamos constantes, y que llegó un punto en el que un hombre le puso sin matices la elección más cruel que puede recibir una madre: la música o los hijos. Lo que sí queda abierto, lo que ni la propia familia D'Alessio ha logrado cerrar del todo hasta hoy, es qué tan exacto es el retrato completo de Jorge Vargas que el público conoció a través de esa serie. Y qué tanto de esa historia quedó, para siempre, contada por una sola de las dos partes. Pero antes de que apareciera Carlos Reynoso, antes incluso de que Lupita supiera que ese hombre existía, ya había llegado el ultimátum que lo cambiaría todo. Jorge Vargas se lo puso enfrente sin rodeos, según lo recordaría ella misma años después en entrevistas. ¿Tu música o tu familia? No era una pregunta retórica, era una elección real, con dos caminos que no se podían caminar al mismo tiempo. Y Lupita, con la carrera en pleno ascenso, con el país entero empezando a aprenderse su nombre, respondió lo que respondió: prefiero mi música y te dejo a los niños. Le dijo también algo que sonaba a advertencia, algo que solo una madre furiosa y herida puede decir: yo sé que no tengo nada aquí, no me vas a dejar verlos, está perfecto.
pero con la sangre no vas a poder. En algún momento ellos me van a buscar y de eso yo me voy a encargar. Después de decir esas palabras, subió a su camioneta, sin rumbo, sin plan, sin un lugar a donde llegar esa misma noche. Durmió 15 días en la lateral del periférico, justo frente al hospital militar, porque ahí, dijo ella misma, había militares para que me cuidaran. Piénsalo, la mujer que meses después llenaría auditorios, que ganaría el Festival OTI, que se convertiría en una de las voces más reconocibles de México. Pasó 15 noches durmiendo dentro de un vehículo en la calle, sola, recién arrancada de sus propios hijos, cuidándose de la ciudad con la única protección que pudo encontrar: la presencia de unos soldados desconocidos estacionados cerca. Ese fue el precio inicial, el primero de muchos. Y todavía Carlos Reynoso ni siquiera había entrado en la historia. Fue en ese punto exacto, con el matrimonio ya destruido, con Lupita durmiendo en la calle y sus hijos bajo el cuidado total de su padre, que apareció el hombre que iba a cambiarlo todo. Corría 1979. Una amiga en común se lo presentó. Se llamaba Carlos Reynoso. Chileno, mediocampista del Club América, uno de los futbolistas más populares de México en esos años. Tenía fama, tenía carisma y tenía, según contaría la propia Lupita décadas después frente a las cámaras de Jordi Rosado, algo que ningún otro hombre en su vida había tenido. Era, con sus palabras exactas, el hombre más sexy con el que he estado. No lo dijo con nostalgia adolescente. Lo dijo ya siendo una mujer mayor, con 5 matrimonios detrás, comparando a Reynoso con todos los demás, y ganando él, por mucho. El problema es que Lupita todavía estaba casada con Jorge Vargas cuando esa historia empezó. Y el problema, todavía más grande, es que Carlos Reynoso, en ese mismo momento, mantenía una relación con otra de las mujeres más poderosas y queridas de la televisión mexicana, Verónica Castro. Aquí es donde la historia deja de ser un simple romance de espectáculos y se convierte en algo mucho más incómodo. Porque lo que Lupita estaba a punto de hacer no era simplemente enamorarse. Era elegir, en cuestión de meses, dejar un matrimonio, dejar una casa y dejar a 2 niños de 4 y 1 año, para irse a vivir con un hombre que en ese momento ni siquiera estaba completamente libre. Y lo hizo. Dejó a Jorge Vargas. Dejó la casa, se fue a vivir con Carlos Reynoso. Y la sociedad mexicana, la misma que hoy consume documentales sobre infidelidades como si fueran telenovelas. En 1979 no perdonó absolutamente nada. Un juez de lo familiar resolvió el divorcio otorgándole a Jorge Vargas la custodia total de Jorge y Ernesto. No por violencia comprobada de parte de Lupita, no por adicciones, que en ese momento todavía no habían aparecido con la fuerza que tendrían después. Se la quitaron porque una mujer que abandona el hogar por otro hombre, en el México de finales de los 70, era juzgada como una mala madre antes que como una mujer atrapada en un matrimonio que se derrumbaba. Aquí está la primera cosa que Lupita tardó años en decir con todas sus letras. En una entrevista para el programa Don Francisco Presenta, ya entrada en los años 2000, con la carrera consolidada, los premios ganados, el país entero cantando sus canciones de desamor, Lupita dijo algo que ninguna estrella dice fácilmente sobre sí misma. Fui una mujer egoísta, prepotente y violenta, dedicada a mí misma, y abandoné a mis hijos Jorge y Ernesto con su papá por mi música. No dijo, las circunstancias me obligaron. No dijo, el sistema me castigó injustamente. Dijo lo que hizo, con las palabras más duras que existen para describirlo: egoísta, prepotente, violenta. Y esa confesión no fue un dato aislado en una entrevista. Fue el inicio de una década de silencio con sus propios hijos. Durante 10 años, Lupita D'Alessio cargó ese secreto, esa culpa, ese vacío de no haber criado a Jorge y Ernesto, hasta que finalmente sus propios hijos, ya adultos, decidieron perdonarla. 10 años, no 10 días, no 10 meses,
Una década entera en la que la mujer que llenaba estadios cantando sobre el amor y el desamor no tenía la certeza de si sus propios hijos algún día volverían a hablarle con cariño. Pero para entender por qué Lupita estaba dispuesta a pagar ese precio, hace falta entender qué tenía Carlos Reynoso, que ningún otro hombre en su vida tuvo. Y ahí es donde la historia se pone todavía más oscura, porque durante años, la versión pública de esa relación fue la de un romance de cuento. La cantante y el futbolista. El amor imposible, la pareja más comentada del espectáculo mexicano de los 80. Eso es lo que salió en las revistas. Eso es lo que se contó durante décadas. Pero cuando Lupita finalmente abrió su vida por completo en la bioserie autorizada Hoy voy a cambiar, específicamente en el episodio 8, titulado Te quiero fuera de mi vida, apareció una palabra que nunca había estado en la narrativa oficial de este romance: abuso psicológico. Ella misma lo dejó ver. La relación con Reynoso, la que ella describiría como la más intensa y apasionada de toda su vida, estuvo marcada por celos que no eran románticos, eran controladores. Un hombre que decidía con quién podía hablar, a dónde podía ir, qué podía hacer con su propia carrera. La misma Lupita que había dejado un matrimonio porque un hombre no soportaba verla crecer, terminó atrapada con otro hombre que, según sus propias palabras en entrevista, era muy celoso pero también era un canijo. Y agregó algo todavía más revelador: hay personas que son celosas, pero para justificar lo canijos que son. No lo estaba diciendo como un cumplido. Lo estaba diciendo con el lenguaje suavizado que usa alguien que todavía, después de tantos años, no termina de procesar del todo lo que vivió, para describir un patrón de control disfrazado de amor. Y esa palabra, denigrada, no es una interpretación libre de esta historia. Es la palabra que la propia Lupita usó, ya siendo una mujer mayor, sentada frente a Patti Chapoy en Ventaneando, para describir lo que sintió durante esos años. Yo empecé a sentir que me denigraba, dijo, sin especificar en ese momento si hablaba de Vargas o de lo que vino después, porque en su memoria esas dos heridas, la del primer matrimonio y la del gran amor de su vida, terminaron mezclándose en una sola sensación. Entre más éxito y más trabajo conseguía, más pequeña la hacían sentir los hombres con los que compartía su vida. Y esa es la pregunta que sostiene el resto de esta historia. ¿Cómo es posible que la mujer que huyó de un matrimonio por sentirse enjaulada haya caído exactamente en la misma jaula, solo que con otro carcelero? La respuesta empieza a aparecer cuando se mira lo que pasó alrededor de esa relación, no solo dentro de ella. Porque mientras Lupita vivía con Carlos Reynoso, convencida de haber encontrado al amor de su vida, el nombre de Verónica Castro nunca terminó de desaparecer del todo. Las versiones sobre qué tanto se cruzaron esas dos historias han circulado en el medio del espectáculo mexicano durante más de 40 años, alimentadas por rumores, comparaciones y hasta canciones. Uno de esos rumores, el más persistente de todos, aseguraba que Reynoso había llegado a sacar un arma durante una discusión y que incluso habría aventado a una mujer de un automóvil en movimiento. Durante años, ese rumor circuló con el nombre de Lupita pegado a él, como si ella hubiera sido la víctima de esa escena. Para entender la magnitud real de ese triángulo, hay que entender quién era Verónica Castro en ese momento. No era una actriz cualquiera compitiendo por la atención de un futbolista. Era, junto con Lupita, una de las mujeres más poderosas de la televisión mexicana de esos años. Protagonista de telenovelas que paralizaban al país entero. Una de las caras más queridas y reconocibles del espectáculo nacional. Que Carlos Reynoso estuviera involucrado, al mismo tiempo o en momentos cruzados, con dos de las figuras femeninas más influyentes de México, no era un simple chisme de revista. Era una bomba de tiempo que tarde o temprano iba a estallar frente a millones de espectadores, y cuando estalló, no dejó indemne a ninguna de las dos mujeres. Fue la propia Lupita quien, en una entrevista con el periodista Jordi Rosado, decidió poner las cosas en su lugar.
Y lo que dijo cambia por completo la forma de leer esta historia. No, eso fue con otra persona, con una de ojos verdes, no fue conmigo, aclaró, refiriéndose a Verónica Castro. Y luego, sin que se lo pidieran, añadió algo que resulta todavía más perturbador que la duda inicial. Sí la sacó. No me amenazó, pero la sacó. Es decir, Lupita confirmó con su propia voz algo que hasta ese momento era solo un rumor sin nombre, que Carlos Reynoso, el hombre que ella describía como el más sexy con el que he estado, sí llegó a sacar un arma durante un conflicto con una mujer, no con ella, con la otra mujer de su vida. Eso significa que Lupita D'Alessio pasó años en una relación con un hombre que ella misma reconocería después como controlador y celoso, sabiendo en algún momento que ese mismo hombre había sido capaz de sacar un arma frente a otra mujer con la que también se involucraba, y aún así, se quedó. Aún así, lo llamó el amor de su vida. Aún así, cuando le preguntaron, décadas después, si se arrepentía, no dijo que sí. Esa es la segunda revelación de esta historia. No es solamente que hubo abuso psicológico dentro de esa relación, es que Lupita conocía, o al menos intuía, el patrón de violencia de ese hombre con otras mujeres, y decidió quedarse de todos modos, atrapada entre la intensidad de lo que sentía y las señales que, vistas desde hoy, resultan imposibles de ignorar. Y entonces llegó el golpe final, el que ella misma calificaría como una traición imperdonable. En 1984, después de 4 o 5 años de relación, dependiendo de la fuente que se consulte, Carlos Reynoso volvió a acercarse a Verónica Castro. No fue un rumor pasajero. No fue un malentendido que se aclaró con el tiempo. Fue una infidelidad confirmada, la misma que terminó por romper de manera definitiva la relación entre Lupita y el futbolista. Y aquí está lo que hace que esta historia duela de una manera distinta a cualquier otro escándalo de espectáculos. Lupita no había apostado solo su corazón en esa relación. Había apostado su matrimonio, su casa, la custodia de sus 2 hijos, y años de ser señalada públicamente como la mujer que lo abandonó todo por amor. Y después de pagar ese precio completo, el hombre por el que lo pagó, la traicionó con la misma mujer con la que ya la había hecho dudar años atrás. Nadie le devolvió esos años. Nadie le devolvió el tiempo con sus hijos pequeños. Nadie le devolvió la reputación que se había ganado a pulso de mala madre en cada revista de espectáculos de México. Ella había entregado todo lo que tenía y a cambio recibió exactamente lo que más temía. Otra traición, con otra mujer, con el mismo patrón que ya había visto de lejos y decidió ignorar. ¿Fue amor? ¿Fue castigo? ¿O fue el precio de haber amado al hombre equivocado en el momento perfecto? Todavía no tienes la respuesta completa, porque lo que Lupita hizo después de esa ruptura es, quizás, la parte más incómoda de toda esta historia. Antes de seguir, vale la pena detenerse un segundo en algo que casi nadie relaciona con esta historia, pero que está ahí, sonando en la radio de cualquier taxi mexicano hasta el día de hoy. La canción Qué ganas de no verte nunca más. Uno de los temas más emblemáticos de toda la carrera de Lupita nació precisamente de esta etapa de rupturas y traiciones consecutivas. No es una canción genérica sobre el desamor. Es, en la voz de la propia intérprete, el eco directo de los años en que un hombre tras otro le enseñó que la intensidad y el dolor pueden llegar exactamente en el mismo paquete. Cada vez que el país entero cantaba esa letra a todo volumen, sin saberlo, estaba cantando el resumen emocional de lo que había pasado entre Lupita, Jorge Vargas y Carlos Reynoso. Dolida, humillada, con el orgullo hecho pedazos, Lupita D'Alessio hizo lo que muchas personas hacen después de una traición devastadora. Buscó el olvido en los brazos de otro hombre, lo más rápido posible. Ese hombre fue Julio César Canessa, futbolista uruguayo, joven, apuesto y completamente ajeno al torbellino emocional en el que estaba a punto de meterse. Se casaron en 1984,
en una boda tan rumbosa y concurrida, que muchos la interpretaron como el perdón que la comunidad artística mexicana finalmente le concedía a su oveja negra. La mujer que había destruido un hogar por amor, ahora se casaba de nuevo, en grande, frente a todos, como si con eso pudiera borrar los años de señalamientos. Pero el propio Canessa, en una entrevista concedida al programa Hoy en 2017, contó la verdad detrás de esa boda relámpago. Dijo que él sabía, desde el principio, que Lupita buscaba olvidar a toda costa a su ex, Carlos Reynoso. No se casó enamorada. Se casó por despecho. Y esa base, construida sobre el dolor de una traición reciente y no sobre un amor real, se resquebrajó casi de inmediato. Los invitados brindaron. La prensa aplaudió el regreso de la oveja negra al redil de las historias con final feliz. Nadie en ese salón, ni siquiera el propio Canessa, sabía todavía que estaba presenciando el inicio de un matrimonio construido enteramente sobre una herida abierta, sin cicatrizar, sin siquiera haber empezado a sanar. El matrimonio con Canessa duró apenas unos meses, y aquí llega la cuarta y última revelación, la más oscura de todas, la que conecta el principio de esta historia con su final. Porque el matrimonio con Canessa no terminó simplemente por incompatibilidad, ni porque no compartían cosas en común, como se dijo públicamente en su momento. Terminó porque Lupita fue descubierta siéndole infiel a Canessa, con el mismo hombre que meses antes la había traicionado con Verónica Castro, con Carlos Reynoso. Otra vez. Piénsalo con calma. La mujer que había perdido a sus hijos por Reynoso, la mujer que había soportado, según sus propias palabras, celos que rozaban el abuso psicológico dentro de esa relación. La mujer que sabía, porque ella misma lo confirmaría años después, que ese hombre había sido capaz de sacar un arma frente a otra mujer. La mujer que fue traicionada por él con Verónica Castro en 1984. Esa misma mujer, meses después, casada ya con otro hombre, volvió a los brazos de Reynoso. Y esa vuelta fue, exactamente, lo que terminó por destruir su segundo matrimonio. No fue un desliz aislado. No fue una noche de debilidad que se pudiera justificar como un accidente del corazón. Fue un patrón. Un ciclo completo, amor intenso, control, traición, ruptura y regreso. Una y otra vez, al mismo lugar donde más la habían lastimado. Ese es el verdadero rostro del hombre que Lupita llamó, con los años, el amor más grande de su vida. No fue solamente el hombre que la traicionó una vez. Fue el hombre al que ella misma no pudo dejar de buscar, incluso después de saber exactamente de qué era capaz. Y esa es la pregunta que esta historia deja abierta, la que ni la propia Lupita ha respondido del todo en más de 40 años de entrevistas. ¿Por qué el ser humano regresa, una y otra vez, a la fuente exacta de su propio dolor? ¿Por qué el amor más intenso de su vida fue, casi en la misma frase, el hombre al que ella misma calificó de traicionero? Nadie construye una relación destructiva pensando en el daño. Se construye pensando en la intensidad. Y esa intensidad, la que Lupita describió durante décadas como algo irrepetible, terminó costándole su matrimonio, la crianza de sus hijos durante años, su reputación pública y una parte de su propia estabilidad emocional durante la siguiente década de su vida. La misma década en la que las adicciones y los matrimonios fallidos se acumularían uno detrás de otro. Porque después de Canessa vinieron más historias. José Sabreno, conocido como Sabú, con quien se casó apenas un año después y que se convirtió en su representante, llevando su carrera al momento más alto de toda su trayectoria mientras, puertas adentro, las infidelidades de ambos lados y las adicciones empezaban a instalarse en su vida personal. Después llegó César Gómez, saxofonista de su propia banda, con quien hizo un pacto de dejar el alcohol que ninguno de los dos cumplió. Y años más tarde, un quinto matrimonio que también terminaría entre acusaciones cruzadas, demandas por daño moral y declaraciones públicas de que aquella unión había sido, en palabras de su propio esposo, por conveniencia y sin amor.
5 matrimonios. Y en medio de todos ellos, un solo nombre que Lupita nunca logró clasificar completamente como una herida cerrada: Carlos Reynoso. El hombre al que llamó el más sexy con el que he estado. El hombre que ella misma admitió que era celoso al punto de resultar controlador. El hombre que, según su propia confirmación, sacó un arma frente a otra mujer. El hombre que la traicionó con Verónica Castro. Y el hombre al que, aún casada con otro, volvió a buscar. Esa contradicción, esa incapacidad de odiar del todo a quien más daño le hizo, es quizás la revelación más humana de toda esta historia. Porque no habla solamente de Lupita D'Alessio, la estrella, la leona dormida, la mujer que después llenaría estadios enteros cantando sobre el desamor, con una autoridad que solo se consigue habiéndolo vivido en carne propia. Habla de un patrón que millones de personas reconocen en sus propias vidas, aunque nunca hayan pisado un escenario ni salido en la portada de una revista. El patrón de amar más a quien menos cuida, de perdonar lo imperdonable, de regresar al lugar exacto donde más se sufrió, convencidos de que esta vez será distinto. Lupita D'Alessio pagó ese patrón con la custodia de sus hijos durante años, con una reputación pública que tardó décadas en reconstruir, con matrimonios que se derrumbaron uno tras otro, y con una culpa que, según sus propias palabras, la llevó a calificarse a sí misma como egoísta, prepotente y violenta frente a millones de televidentes. Pero también lo transformó en algo que muy pocos artistas logran. Convirtió ese dolor exacto en las canciones que definieron su carrera. Cuando Lupita canta sobre traiciones, sobre hombres que no supieron valorarla, sobre la necesidad de no volver a ver a alguien nunca más, no está interpretando un papel, está cantando, línea por línea, la historia que acabas de escuchar. Hoy, Lupita D'Alessio tiene más de 70 años. Ha hablado de esta etapa de su vida con una honestidad que pocas figuras de su generación se han atrevido a mostrar en cámara. No ha intentado maquillar lo que hizo. No ha intentado convertirse en la única víctima de esta historia. Se ha llamado a sí misma, con sus propias palabras, egoísta, prepotente y violenta. Y también ha reconocido que amó, hasta el fondo, a un hombre que sabía que le hacía daño. Esa doble verdad, incómoda, humana, sin filtros, es quizás la razón por la que millones de personas siguen conectando con ella después de más de 5 décadas de carrera. Porque no se presenta como una heroína perfecta. Se presenta como lo que fue. Una mujer que amó mal, que fue amada peor, y que tardó toda una vida en poder contarlo completo. Pero antes de cerrar este capítulo de su vida, hay una parte de la historia que Lupita no contó en revistas de espectáculos ni en entrevistas de farándula. La contó en un consultorio, en un centro de rehabilitación, y después, de rodillas, frente a los mismos hijos a los que había dejado años atrás. Porque el ciclo de amor intenso, control y traición que vivió con Jorge Vargas y después con Carlos Reynoso no se quedó encerrado en los años 70 y 80. Se convirtió en un patrón que la acompañó durante casi toda la siguiente década. Y ese patrón, tarde o temprano, pasa factura. La factura de Lupita llegó en forma de adicción. Ella misma lo ha reconocido sin rodeos en múltiples entrevistas. El alcohol y las drogas se convirtieron en la manera de sostener el dolor acumulado de matrimonios que se caían uno tras otro. De una relación con Reynoso que la marcó para siempre. De una culpa que no la dejaba dormir por las noches pensando en Jorge y Ernesto, creciendo sin ella, aprendiendo a caminar sin ella, celebrando cumpleaños sin ella. La adicción llegó a un punto en el que Lupita tomó la decisión de internarse en un centro de rehabilitación en Guatemala. 45 días. 45 días lejos de los escenarios, lejos de los aplausos, lejos de la leona dormida que el público conocía, enfrentándose únicamente a la mujer que había detrás del personaje. Y cuando salió, cuando por fin volvió a México después de ese proceso, esperaba encontrar en el aeropuerto a sus hijos, a Ernesto, a Jorge, al pequeño César que había llegado de un matrimonio posterior. Pensó que la estarían esperando con los brazos abiertos, como recompensa por el esfuerzo de haberse sanado. No fue así.
Cuando llegué de Guatemala del centro de rehabilitación, mis hijos no querían verme. Confesaría después, sin suavizar la frase, sin buscar un final feliz que no existió en ese momento exacto. Ahí, en ese rechazo, en esa distancia que ni siquiera la rehabilitación logró cerrar de inmediato, es donde se entiende el verdadero tamaño de la factura que pagó por los años que vivió, persiguiendo la intensidad de un amor que la lastimaba. No fue solo la custodia legal que perdió frente a un juez en 1979. Fue la confianza de sus propios hijos, construida de nuevo, ladrillo por ladrillo, durante años, después de que ellos mismos decidieran, ya adultos, si valía la pena volver a dejarla entrar en sus vidas. La reconciliación no llegó con un abrazo espontáneo frente a las cámaras. Llegó de rodillas. Así lo contó la propia Lupita. Yo me arrodillé con mis hijos y les pedí perdón. Lo necesitaba. No fue una disculpa breve, dicha de pie, en medio de una conversación cualquiera. Fue un gesto físico, deliberado. El cuerpo entero doblado frente a los hijos a los que había dejado hacía más de 2 décadas, buscando en ese gesto lo que ninguna entrevista, ningún premio, ninguna canción exitosa le había podido devolver: el perdón de la sangre que ella misma había prometido, aquella noche en que subió a su camioneta sin rumbo, que algún día iba a recuperar. Esa reconciliación, esa promesa cumplida décadas después de haberla hecho en voz alta la noche en que subió a su camioneta sin rumbo, es quizás el único final que esta historia podía tener. Pero no es un final limpio, porque el mismo patrón que Lupita vivió, el de amores intensos, control disfrazado de pasión y traiciones que se repiten, no se quedó encerrado en los años 70 y 80. Volvió a aparecer, generación tras generación, en la vida de los mismos hijos que ella dejó aquella noche. Ernesto D'Alessio, el más pequeño de los dos, construyó 16 años de matrimonio con Charito Ruiz, 4 hijos, y una imagen pública de estabilidad que muchos en el medio del espectáculo mexicano señalaban como ejemplo. Esa imagen se rompió cuando salió a la luz una infidelidad de él hacia ella, un escándalo que terminó en divorcio y que la propia Lupita, ya en el papel de madre y de abuela, tuvo que enfrentar públicamente, defendiendo a su hijo frente a las cámaras con una frase que suena mucho más profunda de lo que parece para quien ya conoce el resto de esta historia. El error lo hiciste, el error pasó, te perdonan y luego te condenan. Ella lo sabía mejor que nadie. Ella también había cargado durante media vida con errores que la persiguieron. Y no fue el único hijo. Jorge D'Alessio, el mayor, el mismo niño de 4 años que se quedó con su padre aquella noche de 1979, atravesó apenas hace unos meses una crisis similar en su propio matrimonio con la actriz Marichelo Puente, en medio de rumores de una infidelidad de su parte. Lupita, otra vez, tuvo que reaccionar públicamente ante los ataques que recibió en redes sociales por la situación de su hijo, defendiéndolo con la misma lealtad silenciosa con la que, 40 años antes, ella misma hubiera necesitado que alguien la defendiera a ella. Es imposible no notarlo. Es imposible no preguntarse si existe una línea invisible que conecta la decisión que tomó una joven Lupita en 1979, el amor que la consumió con Carlos Reynoso, la traición que la marcó para siempre, y las decisiones que, generación tras generación, sus propios hijos terminaron tomando en sus propios matrimonios. Como si la historia que empezó con una madre que eligió la música sobre la familia, con un amor que resultó ser control disfrazado de pasión, hubiera dejado una huella invisible, transmitida sin que nadie lo planeara, de un D'Alessio a otro. ¿Y esa pregunta? La de si el amor roto de una madre puede convertirse en el guión silencioso que sus propios hijos terminan repitiendo sin darse cuenta, es exactamente el punto donde esta historia apenas empieza a abrirse. Porque hay un detalle que hasta ahora no habías escuchado, y que cambia la forma en que hay que ver absolutamente todo lo que acabas de conocer. Cuando a Jorge Vargas le otorgaron la custodia total de Jorge y Ernesto en 1979, la versión oficial fue siempre la misma. Un padre protector,
prohibiéndole a la madre cualquier contacto con sus hijos durante una década completa. Vargas se volvió a casar con una mujer llamada Mary González, quien terminó criando a Jorge y Ernesto como propios durante 26 años de matrimonio con el actor. Y fue precisamente ella, la nueva esposa del hombre que había ganado la batalla legal contra Lupita, quien hizo algo que nadie hubiera esperado. Entendiendo lo que esa separación significaba para una madre, empezó a comunicar en secreto a los niños con Lupita, pasándoles el teléfono a espaldas del propio Jorge Vargas, desafiando la prohibición que su propio esposo había impuesto. Ese detalle no aparece en la narrativa que Lupita ha repetido durante más de 40 años sobre esta etapa de su vida. Y plantea una pregunta que ninguna entrevista, ninguna bioserie y ningún documental ha respondido todavía por completo. Si la mujer que se quedó con los hijos de Lupita terminó siendo, en secreto, quien evitó que la ruptura entre madre e hijos se volviera definitiva. ¿Qué tan completa es la versión que el público conoce de todo lo demás? ¿Cuánto de lo que se contó sobre Jorge Vargas, sobre Carlos Reynoso, sobre cada uno de los hombres que pasaron por la vida de Lupita D'Alessio, es la historia completa? ¿Y cuánto es la versión que más convenía contar en cada momento? Esa pregunta no tiene una respuesta cerrada, y tal vez nunca la tenga, porque la mitad de las personas que podrían responderla ya no están vivas para hacerlo. Lo único cierto es que cada matrimonio de Lupita D'Alessio, cada ruptura, cada reconciliación, dejó una versión oficial y, debajo de ella, una segunda capa de la historia que solo salió a la luz años, a veces décadas, después de que ocurrieran los hechos. Y esa segunda capa es, casi siempre, la que más duele. Lo que acabas de escuchar es apenas una de esas capas, la de un amor que costó una custodia, una reputación y una década de silencio con 2 hijos. Pero la historia completa de los D'Alessio, la de los 5 matrimonios, la de las traiciones que se repiten de padres a hijos, la de las versiones que cada integrante de esa familia cuenta de manera distinta sobre los mismos hechos, apenas empiezan a asomarse en este video. Esa historia, la que conecta directamente con lo que le pasó después a Ernesto D'Alessio con Charito Ruiz, y con lo que atraviesa hoy mismo Jorge D'Alessio, es la que vas a encontrar en el video que tienes en pantalla en este momento.